les va a gustar esta exposición porque lo que hace es la parte del malo de esta historia de las izquierdas en América Latina. Es decir, no voy a hablar de lo bueno que hemos hecho en nuestros gobiernos progresistas en los últimos casi 20 años, lo dijo muy bien la hermana ecuatoriana. Voy a hablar de lo malo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho para precisamente tener los problemas que tenemos en las izquierdas, en los gobiernos, en la gestión, en la gobernabilidad de los gobiernos progresistas y revolucionarios en América Latina. ¿Está bien? Y para eso necesitamos estar muy atentos, ¿sí? Porque yo voy a hablar en general y si doy un ejemplo, voy a dar un ejemplo de Bolivia, no voy a hablar de México. ¿Sí se ha entendido el trasfondo? No puedo hablar de México porque soy el embajador de Bolivia en México. Yo agradezco a este bello país que nos ha cobijado, a mí y a 5,000 bolivianos que viven en México en las distintas ciudades. Y no lo hago también porque además hay una norma diplomática, ¿sí?, que nos impide hacer eso. Pero se entiende, ¿no? Sí se entiende. No voy a hablar de México. Quedó clarísimo. Muy bien. Ahora sí vamos. Miren ustedes. No, todavía no pasa. Miren la autocrítica. Vamos ahí. Obstáculos para la gobernabilidad. Aquí debiera decir de las izquierdas. Yo me doy cuenta de esto cuando estoy escuchando las dos conferencias que han iniciado este encuentro en el que estamos. Debiera decir las izquierdas, porque realmente no somos iguales, aunque tenemos lógicas similares, compartimos entusiasmos, casi no compartimos derrotas porque nos las guardamos, nos cuesta decir cuáles son nuestros problemas, ¿sí? Pero debe decirse, creo, primero las izquierdas. Es la primera autocrítica y es más que un recurso didáctico el haber reconocido esto. ¿Ya? Vamos, ahora sí. Voy a hablar solamente de 4 temas. Y de verdad no me voy a pasar los 30 minutos, ¿ok? Voy a tratar de hacer menos de 30 minutos. ¿Listo? Por eso nadie se va. Que cierre la puerta, ya encargamos a los señores que se trabaje así. Vamos a ver, primero, el contexto democrático. Aquí voy a ir muy rapidito porque el hermano Iglesias ha hecho un análisis muy, muy profundo, ¿no?, y muy claro de la idea de la democracia. Solo voy a mencionar 3 temas muy cortitos para entender lo que estamos hablando. Voy a entrar al tema central, que son los obstáculos de la gobernabilidad. Ahí voy a usar, como debo protegerme, se entiende que debo protegerme, no puedo decir esto es lo que hemos hecho mal. Entonces voy a usar a un pensador brasilero, ¿sí?, que se llama, pues no sé su nombre, pero aparece públicamente como Fray Beto. Ahora sí, ¿lo ubican? El que ha hecho un hermoso libro con Fidel. Sí, Fidel y la religión. Él mismo, voy a usarlo a Fray Beto, que hace una exposición aquí en México hace pocos meses en el seminario del PT. ¿Sí ubican el seminario del PT? ¿Quiénes estuvieron allá? Levanten la mano. Ustedes sí se pueden salir porque voy a repetir lo que dijo. Voy a repetir lo que dijo Fray Beto en el seminario del PT. Y luego voy a intentar unas propuestas, otra vez no la mía, pero voy a poner a 3 autores, a 3 pensadores latinoamericanos que nos van a dar una idea de qué hacer ante el desastre que les voy a mostrar en el punto 2. Y como conclusión, voy a ser más benevolente, voy a tratar de ver cómo podemos caminar juntos, ¿sí?, en la posibilidad de hacer caso a las propuestas. ¿También estamos de acuerdo? Ni modo que digan no, se aguantan. Vamos, ahora sí, vamos. El contexto democrático, ¿sí?, creo yo que este es uno de los problemas principales que tenemos. O sea, no miramos con claridad en qué democracia estamos. Y pretendemos en esa democracia hacer lo que en realidad nuestros programas políticos corresponden a otro tipo de democracia. No voy a hacer la discusión de Pablo Iglesias, que lo hizo muy bien,
Pero solo les voy a mencionar 3 temas. 1, los límites de la democracia. 1, la democracia liberal considera su sujeto al individuo cuando todos nuestros procesos consideran como sujeto a las colectividades, organizaciones sociales, sindicatos, pueblos indígenas. O sea, la idea de la construcción de nuestros procesos es colectiva, pero estamos en un sistema donde más bien considera que el sujeto es cada individuo, ¿sí? Esta idea de un sujeto, ¿cómo es? Un habitante, un voto, un ciudadano, un voto, cuando en realidad lo que estamos haciendo nosotros es algo distinto. ¿Cómo se manifiesta esto? En la norma, en la ley, en los códigos, en los reglamentos. Siempre se considera como individualidades. Se hace la norma, la ley, etcétera, para los individuos, no para las colectividades. Ese es el primer choque que vamos a tener entre lo que queremos y entre lo que en realidad existe. El segundo es el tema de la limitación de la representatividad. Aquí Álvaro García Linera, no sé si se ve el librito, Álvaro García Linera dice, hay una falacia dentro de esta democracia de la igualdad. Y es una manera muy simple, es algo muy simple. Esta idea de las oportunidades, ¿no? No todos tenemos las mismas oportunidades. O sea, una persona que tiene muchos recursos, que viene de la administración del poder, tiene todas las oportunidades que quiera comprar con su dinero. El pueblo, nuestros pueblos, en realidad tienen una sola oportunidad, que es su vida misma, que no se manifiesta en oportunidad de mejorar, de ser millonario, de sacar a su familia de la pobreza. No. Por eso asumimos como Estado normalmente el resolver este tema de las oportunidades. Pero la democracia no dice eso. La democracia en la que estamos somos iguales en todo, y no es verdad, es una falacia, ¿ok? Y ese es el segundo choque fundamental con el que tenemos que enfrentarnos. Y el tercero es la oligarquía del poder. 3 exposiciones que he escuchado lo han hecho mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Es muy simple, ¿no? La democracia en realidad está controlada por las oligarquías, ya sea por medio de los medios de comunicación, por medio de las representaciones estatales, y si somos fieles a los 2 puntos anteriores, por medio de las instituciones de nuestros países. O sea que empezamos mal, como se habrán dado cuenta. Ganamos las elecciones en los países progresistas y de repente nos damos cuenta que tenemos gobiernos que van a ir a administrar democracias que no son las nuestras. Si no se entiende así, pues no se va a entender todo lo que viene luego. Porque no es que seamos tontos, realmente. No es que seamos solamente ineficientes y en alguna medida incluso todo lo que ya sabemos, ¿no ve? Corruptos, etcétera. No. El espacio en el que actuamos no es el nuestro. Y eso es muy importante decir. Porque empezamos mal. Y luego vienen ya las dificultades en la gobernanza propiamente, o sea, en la gobernabilidad, perdón. ¿Cómo llegamos al gobierno, a los gobiernos, y de repente nos vamos a chocar con varios temas que no nos gustan? Antes de pasar, este pequeño resumen está hecho en un librito muy bonito que se llama La democracia como agravio, de Álvaro García Linera, que fue vicepresidente en Bolivia y creo que es uno de los teóricos latinoamericanos realmente más importantes en este momento, ¿sí? Seguimos, ahora sí los problemas. Hasta aquí, tranquilito, ¿no? Ahora sí nos van a dar palo. Ahí veamos. Perdón, Álvaro García, porque si no queda muy mal, dice además casi lo mismo que ha dicho Pablo Iglesias. ¿Significa esto que hay que arrojar a la democracia representativa al basurero de la historia? No, en absoluto. Es una conquista histórica. Sí, gracias. Frente a las dictaduras y las dinastías, y esa es la base mínima indispensable en cualquier otra forma de gobierno que supere con más democratización a la democracia representativa. Vale decir,
Empezamos mal, pero una más de nuestras tareas es precisamente cambiar esa democracia. Te agradezco muchísimo. Si él entendió, entendieron todos, ¿sí? Esa es la conclusión, la primera. ¿De acuerdo? Vamos. Ahora sí. Estos son los obstáculos. Yo sé que van a decir, ah, sí, pero eso yo ya sabía. Pero claro, cuando uno los dice juntitos, ¿sí? Nos vienen demasiados golpes juntos. Vamos a ver, miren ustedes. El primer obstáculo que señala Fray Beto, si lo recuerdan, les dije que me iba a apoyar en él. El primer obstáculo, dice, es que tenemos dificultades económicas debido a la dependencia externa, lo que imposibilita implementar políticas de distribución de la renta y combatir la pobreza. De alguna manera, llegamos como gobiernos democráticos populares, como gobiernos progresistas y revolucionarios, a estructuras que están económicamente ya dañadas, que normalmente son dependientes de las de la exportación de materias primas. Particularmente en Bolivia ese es un problema mayor. O sea, nosotros tuvimos toda una historia colonial de dependencia con la producción de la plata. Luego tuvimos una dependencia, se mantuvo esa dependencia por cerca de 60 años por la plata, cambiamos a la dependencia por el oro y luego por el estaño y luego por los hidrocarburos y ahora prácticamente estamos entrando a una dependencia por las exportaciones de litio. O sea, no somos en realidad tan libres, ¿no? Para poder gobernar en condiciones económicas favorables, vale decir, aquí tengo los recursos y lo que voy a cambiar es cómo los utilizo. No, no es posible. Y cuando eso se exacerba, ¿no? Tenemos el ejemplo de Venezuela, o sea, ellos sí tienen posibilidad de hacer prácticamente lo que quieran en términos económicos, pero como si todo el mundo sabe que es así, pues los han bloqueado y no pueden exportar prácticamente ni el 10% de lo que exportaban antes, ¿sí? Así funciona este tema. O sea, hay una limitación económica fundamental en cada uno de nuestros países. Si yo tuviera más tiempo, y les digo de verdad, y puede quedar como desafío, si alguien me invita luego a otra conferencia, a contarles cómo es que cada país tiene exactamente estos problemas, muy particulares. Algunos con hidrocarburos, otros con metales, otros con producción agrícola, ¿no? Algunos con más énfasis en el tema ganadero, pero somos prácticamente dependientes. Y una de nuestras tareas es precisamente diversificar ese hecho. Pues ninguno de nuestros países, ninguno, en los gobiernos progresistas que nos ha tocado administrar a las izquierdas, hemos logrado resolver ese primer problema. Se complica más, por supuesto, cuando entramos en la relación con los organismos internacionales, porque prácticamente no podemos hacerlo. En Bolivia, y supongo que ocurre en otros países, si tenemos un presupuesto de 100, en el caso nuestro son 100 bolivianos, un porcentaje aproximado al 30, en otros países es mayor, se va al servicio de la deuda externa. Listo. En realidad no tenemos 100, tenemos 70. Y esos 30 no fueron comprometidos en nuestros gobiernos progresistas. O sea que, otra vez una falacia, el presupuesto de Bolivia es de tanto. No, no es eso. Es mucho menos precisamente por el tema de los créditos, ¿sí? Créditos que empezaron, por si acaso, no sé si todos saben, uno dice desde que somos países independientes, no, empezaron antes. Desde las guerras de independencia, los ingleses se esforzaron mucho para que nuestros ejércitos independentistas tuvieran recursos para ganarle a España y quitarle la hegemonía a España y Portugal de esta América y dárselas, por supuesto, a los ingleses. Un poquito más tarde entran los alemanes y los franceses, pero esa es otra historia, ¿sí? Esto viene de hace 200 años, ¿ok? Muy bien. Segundo problema, la gobernanza y la corrupción.
esa sí la sabemos, ¿no? Nos cae más, es más fácil. ¿Por qué ocurre esto? Lo ha dicho muy bien la hermana Concheiro, ¿sí? Nos vemos obligados a negociar con algunos sectores de la derecha para hacer posible y hacer funcionales nuestros gobiernos. Pero no es solo eso. Una vez que han ingresado a nuestros espacios, lo que va ocurriendo es que más bien hay una parte de los nuestros, de los buenos, que es jalonada hacia ese otro lado, ¿sí? Todos lo sabemos, pero no hemos podido resolver este problema. Ese es un problema de gobernabilidad. Ahora, súmenlo al anterior, ¿no ve? O sea, no tenemos los recursos que decimos que tenemos presiones internacionales demasiado fuertes, no hemos sido capaces de diversificar nuestra producción y nuestros ingresos, y adicionalmente nos tenemos que aliar con aquellos a los que hemos vencido para poder hacer una mejor administración. Vamos, tercer tema. Pasamos. El avance de la derecha. No es que hemos derrotado a la derecha, en ningún país lo hemos derrotado. Y en nuestros países, en algunos de una manera dramática, hemos sentido, otra vez vuelvo a hablar de Bolivia, hemos sentido cómo la derecha, el momento que tiene una pequeña posibilidad, se organiza y asalta nuevamente el poder. Nosotros venimos de un golpe de Estado, el año 19, que acabó siendo gobierno de la derecha durante todo un año. ¿Ok? Si quieren, sumamos de nuevo, ¿no? 1, 2, 3. Vamos, al 4. El mapa es muy malo, ¿ah? Muy malo, porque ahí habla de la falta de unidad de las tendencias de izquierda en cada país y muestra un mapa de América del Sur, de América Latina, con los países de izquierda y de derecha. O sea, tan malo es el mapa que está desactualizado, pero al mismo tiempo yo lo he tomado. ¿Por qué lo he tomado? Porque nos manejan de esa manera. Ahí aparece el Perú como un país de izquierda. Y este mapa no tiene 6 meses, no tiene 3 meses, ¿no? Desde que lo elaboraron. Y si seguimos mirando, ¿no? Evidentemente Uruguay todavía no había ganado el Frente Amplio, la izquierda, pero el manejo que se hace de esta información es peor de la que ha diagnosticado Pablo Iglesias en su exposición en la plenaria. Pero lo importante acá es que además de los 3 problemas que ya tenemos, entre nosotros no podemos ponernos de acuerdo fácilmente para llevar adelante una gobernabilidad lo más fácil posible, ¿sí? Y no es un tema de ceder espacios, ceder ideología, ceder posiciones políticas, no, es un tema de comprender la realidad política de cada uno de nuestros países, que nunca es igual, por si acaso no es igual. En Bolivia tenemos un 50% de población indígena, ¿sí? Y el poder político en los últimos 30 años, no en los últimos 20 o 16 de gobierno de izquierda, sino en los últimos 30 años, el poder político está en las organizaciones indígenas. No comprender eso, pues, nos hubiera hecho imposible poder tener uno de los regímenes más exitosos, diría yo, ¿no? En términos de participación popular en el gobierno. Tenemos un gobierno de indígenas. De eso no debe haber la menor duda. Y más que los anteriores, ¿sí? O sea, en términos ya estadísticos de cantidad de ministros, cantidad de viceministros, directores, alcaldes, concejales, nunca hemos tenido un gobierno más indígena que el que tenemos ahora. Pero tiene que ver con la realidad nuestra, ¿no es cierto? Hay otros países en que no tienen poblaciones indígenas tan fuertes, pero el poder político de esos indígenas sí es muy fuerte. Ese es un tema de que podamos reflexionar y podamos mirarnos adentro y que no lo hacemos. El tema de la unidad de las izquierdas. Cuando yo le mostré esto al hermano Rueda, en una conversación me dijo, pues no, tienes que ir te voy a abrir una conferencia en el 5º encuentro de unidad de las izquierdas, porque le dije que este era un problema, y me dijo, eso es lo que quiera decir, porque es uno de los problemas de la gobernabilidad.
¿Ok? Vamos. Quinto tema, la presión imperialista. Aquí hemos puesto los ejemplos de Cuba y Venezuela, pero no son solo los ejemplos de Cuba y Venezuela. Se ha planteado, con bastante razón y con algo de pruebas, no demasiado contundentes, de que el imperialismo fue parte de la preparación del golpe de Estado en Bolivia del año 19, para ellos, por un tema muy sencillo que era el litio, ¿no? O sea, hay reuniones, salen ya todo lo que son las filtraciones, ¿no es cierto?, para que esto ocurra. O sea, además de todo lo que hemos tenido, tenemos al imperialismo mirando permanentemente en qué momento puede ingresar, ¿sí? Un día se le ocurre el Canal de Panamá y al otro día se le ocurre cambiarle el nombre al Golfo de México, eso sí puedo decir, ¿no? ¿Sí? Porque es público, digo, estoy repitiendo, ¿no? No estoy opinando. Vamos, siguiente. El sexto, no hay una gestión correcta de la crisis climática y los recursos naturales. De alguna manera lo que está ocurriendo es que la derecha nos está robando esta gran política, esta gran cruzada que llevamos adelante para proteger medio ambiente. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero en los primeros años del gobierno de Evo Morales, allá en el año 2009, hicimos el primer encuentro de los pueblos para defender la madre tierra. Un encuentro espectacular, 104 países presentes allá. Pues los documentos de allí no pudieron reflejarse en lo que se llaman las COP, las reuniones de cambio climático del mundo, y de repente, ¿no?, ante nuestra ineficiencia en realmente mantener estas, por lo menos discursos, sino políticas, lo que ha ido ocurriendo es que nuestros propios países, no estoy diciendo cuáles, acaban negociando, ¿no?, incluso venta de bonos de carbono con los países imperialistas. Y ya nadie dice nada. O sea, ni nos damos cuenta que incluso estamos retrocediendo en acciones concretísimas, ¿sí? Yo creo que México es el único país que mantiene la prohibición de producción de maíz transgénico. Tengo la impresión de que es el único. Yo quisiera que miren todos nuestros países con gobiernos progresistas, por supuesto Bolivia primero, y nosotros hacemos barbaridades, ¿no? Nos hemos dejado de mirar estos temas. Vamos adelante. Y son insuficientes los mecanismos destinados a combatir la desigualdad social y el racismo estructural. Esto tiene que ver, esto es un poquito más difícil de asegurar de manera tajante en cada país, pero también nos ha ocurrido, ¿no? O sea que no somos capaces de administrar aquello por lo que fundamentalmente hemos llegado a los gobiernos, es decir, resolver, por lo menos acercarnos a resolver el tema de desigualdad social, racismo y demás. Y es que no se puede resolver esto si no se tiene recursos. Bolivia tenía 62% de pobreza, solo Haití era un país más pobre que Bolivia el año 2005. Cuando llegamos al gobierno con la primera presidencia del hermano Evo Morales, lo que hicimos fue bajar la pobreza. Y ahora estamos en 32% de pobreza y solo 15% de pobreza extrema. Pero en los últimos años, no sé si decir 2, 3 o 4, no podemos bajar mucho más porque, claro, ya pesa el tema de los recursos, ya no es tan fácil hacer ese bajón, ¿sí? Porque han empezado a pesar los otros temas. Entonces, como verán, no es tan fácil que la izquierda gobierne, ¿sí? Porque tenemos todo en contra, tenemos la estructura y tenemos además estos 7 aspectos que ha mencionado el hermano brasilero Frei Beto. Pasamos. Frei Beto dice además, perdón, estamos bien, porque aquí me dicen 5 minutos. Si todos presionamos, me paso un poquito. ¿Qué tal? Vamos, ¿no? Eso es democracia popular, el resto, no, vamos. ¿Qué dice Frei Beto? Miren cómo se plantea él ahora la respuesta, porque no son respuestas
¿O lo digo ahorita o al final? Mejor al final como conclusión. Intenten hacer el esfuerzo de pensar qué es lo que voy a decir al final, ¿ok? Van a ver las respuestas. ¿Cómo son las respuestas de Fray Beto? Subrayé que ser de izquierda es sobre todo una opción ética, lo que exige de sus militantes coherencia entre la acción y los principales abrazados. Lo único que no puede perderse es la moral, porque eso compromete a los ojos del pueblo la causa que se defiende. Muchos líderes de izquierda se dejan picar por la mosca azul. ¿Sí saben qué es la mosca azul? E insisten en perpetuarse en el poder, lo que causa una ruptura entre los sectores progresistas y un desgaste popular. ¿Sí? Mi respeto al hermano López Obrador, ¿no? No hay error. Si se dan cuenta que empieza a decir Fray Beto, pasamos. Y muchos militantes se incorporan a las estructuras de gobierno y abandonan la responsabilidad de darle seguimiento al trabajo de base. En muchos países la capacidad de movilización de la derecha supera a la de la izquierda. Está diciendo una cosa muy simple. Nuestras organizaciones políticas, el momento que hemos subido o que hemos asumido mejor, porque no necesariamente es subir, que hemos asumido la responsabilidad administrativa, olvidamos esencialmente los objetivos políticos, olvidamos la militancia, olvidamos la formación y nos convertimos en instrumentos, en operadores de un sistema que no es el nuestro. Eso quedó clarísimo con Álvaro García Linera al principio, ¿sí? Y la respuesta que da Fray Beto es ética. No es un tema de tener más magísteres y más doctores en ciencia política, en ciencia económica para ver cómo resolvemos los temas, ¿no? No se trata de eso. Estamos en una... Han calificado, Álvaro lo hace regularmente, una primera oleada de los gobiernos progresistas. Estamos viviendo, iniciada por México, una segunda oleada y posiblemente vamos a una tercera, pero esa tercera, esto es para todos, ya no es solo para mí. Esta tercera parece que debiera tener esta carga. Les voy a mostrar otra opinión más, vamos. Pasamos, por favor. Una más. Ahora sí. Él es David Choquehuanca, es el vicepresidente de Bolivia, es un dirigente aymara, desde que tiene 15 años, trabajó en esto, y miren lo que dice: honrando el principio de equilibrio, complementariedad y armonía, se debe respetar y formalizar el valor de uso de la sabiduría heredada de nuestros ancestros, etcétera, etcétera. El vivir bien es retornar a nuestra propia lógica milenaria, es una segunda posibilidad. Ya no es Fray Beto hablándonos de ética, es un dirigente político importante que es vicepresidente de mi país diciendo: no, ¿saben qué? Hay que recuperar el pensamiento indígena, los códigos, que es la sistematización de ese pensamiento, y con eso vamos a poder avanzar en la solución de los problemas que hemos tenido hasta ahora. No es que lo hemos hecho mal, por si acaso, lo hemos hecho muy bien, pero lo hemos hecho muy bien dentro de lo posible, pero ya no es suficiente, ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que buscar este tipo de propuestas para seguir avanzando en nuestros gobiernos progresistas. ¿Pasamos? La propuesta al final, pasamos porque ya no tenemos tiempo. Perdón, vamos atrás, una atrás. La propuesta, en resumen, yo he puesto un párrafo, este ya es mío, de los 3 autores que he usado, y digo, los pueblos originarios... no, perdón, es Choquehuanca, no, disculpa, tengo un minuto, una más, pásala. El balance de la experiencia progresista en América Latina muestra la necesidad de superar los límites de la democracia liberal. Eso sí nos quedó claro, ¿sí? Al principio. Es la conclusión de la primera parte. Y enfrentar los desafíos internos y externos. La propuesta de David Choquehuanca se presenta como una alternativa que busca una nueva relación con la naturaleza, la sociedad, etc. Solamente quería resaltar esos 2 elementos. Pasamos y ahora
Vamos a acabar. Listo, ahí se acaba la exposición. Jayaya México, Jayaya Bolivia. Jayaya quiere decir gracias, ¿sí? En lenguas nativas bolivianas, las dos principales, aymara y quechua, no existe la palabra gracias. O sea, no... Es decir, cuando decimos gracias, sí nos damos cuenta de qué estamos hablando. Pues en estos idiomas no hay eso. Ellos usan esta expresión que quiere decir por la vida. O sea, no es te agradezco lo que me has dado, porque esa idea, te agradezco lo que, tu atención, no existe, ¿sí? El Jayaya quiere decir eso, por la vida. Es un poco como, viva México, viva Bolivia, ¿sí? Es más o menos así, ¿ok? Listo, ya estoy, ya acabé. Pasamos